Bienvenidos a todos, mi nombre es Marlene Liporace, soy licenciada en Enfermería, docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Matanza. En este video vamos a hablar acerca de bioseguridad hospitalaria. Antes de comenzar, les recomiendo que chequen el video que se encuentra en la cuenta que se titula Bioseguridad, para que puedan, en primer lugar, conocer el concepto y el término al que vamos a hacer referencia en este video. Específicamente en este video nos vamos a centrar en las precauciones estándares y en las precauciones de aislamiento. En primer lugar se encuentran las precauciones estándares, también llamadas precauciones universales. Son todos aquellos procedimientos que se van a llevar a cabo para proteger al personal de salud de la exposición a aquellos agentes y sustancias potencialmente patógenas o sustancias contaminadas. Estos procedimientos se van a utilizar, se van a aplicar en todas aquellas situaciones donde el personal de salud presente riesgo de exposición a sangre, secreciones, fluidos corporales o elementos cortopunzantes. Dentro de las precauciones estándares o universales se encuentran las siguientes: higiene de manos, higiene respiratoria, equipo de protección personal, uso de guantes, esterilización de equipos y elementos, desinfección de ambientes, prácticas seguras de inyección, manipulación de elementos cortopunzantes y adecuado manejo de desechos y ropa sucia. Por otra parte, se encuentran las precauciones de aislamiento. Estas precauciones se centran en el modo de transmisión de las enfermedades. Se encuentran en total 4 tipos diferentes de precauciones de transmisión: por contacto, por gotas, respiratorio y aislamiento para neutropénicos. En primer lugar, vamos a hablar de las precauciones por contacto. El modo de transmisión por contacto se considera la vía de transmisión más frecuente de las infecciones asociadas al cuidado de la salud. La transmisión puede ser directa, es decir, de persona a persona, o indirecta, a través de elementos y superficies contaminadas. Se recomienda también, en estos casos, que los pacientes tengan en su habitación, presenten elementos de uso exclusivo, por ejemplo, termómetros o tensiómetros. Por otra parte, es muy importante tener en cuenta que la transmisión por contacto no solo se puede generar a través de la atención al paciente, sino también a través de la unidad y los elementos que se encuentran en la unidad de nuestro paciente. Por lo tanto, es muy importante que estas precauciones se lleven a cabo no solo con el paciente, sino también con los elementos que se encuentran en esa unidad. Los elementos de protección personal que vamos a utilizar son los guantes, guantes de uso común, guantes no estériles y un camisolín descartable. Algunos organismos que pueden requerir precauciones de transmisión por contacto, un aislamiento por contacto, son por ejemplo las enterobacterias multiresistentes, como son la Klebsiella pneumoniae carbapenemase, el Acinetobacter baumani o el Clostridium difficile. En segundo lugar se encuentra el aislamiento por gotas. En este caso vamos a colocar y a llevar a cabo precauciones de transmisión a todos aquellos agentes patógenos que se encuentran en partículas mayores a 5 micrones y que se pueden eliminar al hablar, toser, expectorar, cuando nos encontramos a menos de 1 metro de distancia. Y también se pueden eliminar
y transmitir en procedimientos que generen aerosoles, ¿sí? Aerosolización, como son, por ejemplo, endoscopías, colocación de sonda nasogástrica, intubación orotraqueal, aspiración de secreciones por circuito abierto y otros hechos o situaciones más. Estos son solo algunos ejemplos. ¿Qué elemento de protección vamos a utilizar? En este caso, un barbijo quirúrgico o barbijo triple capa. En tercer lugar se encuentra el aislamiento respiratorio. En este caso, los agentes patógenos se encuentran en partículas menores o iguales a 5 micrones. En este caso vamos a utilizar un barbijo de alta filtración, tipo N95. Estos agentes patógenos, además, tienen la capacidad de permanecer suspendidos en el ambiente por una determinada cantidad de horas o días. ¿Bien? Por eso es tan importante utilizar este barbijo de alta filtración. Y además, estos pacientes requieren encontrarse en habitaciones especialmente construidas. Requieren, en general, doble puerta, un filtro de alta eficiencia, normalmente conocidos como filtros EPA, y además requieren una habitación con presión negativa. Algunos ejemplos puede ser, por ejemplo, el COVID-19, que todos conocemos. Otro ejemplo puede ser el sarampión. Es muy importante tener en cuenta que vamos a utilizar el barbijo de alta filtración y además los elementos de protección personal según se requiera. Cofia, botas, camisolina hemorrepelente, podemos utilizar escafandras, que son las conocidas máscaras faciales, se pueden requerir también el uso de antiparras, etc. Y por último, se encuentra el aislamiento inverso o paraneutropénicos. En este caso, se encuentran todos aquellos pacientes que presentan una menor cantidad de neutrófilos. Por eso hablamos de neutropenia. La fórmula leucocitaria de estos pacientes se encuentra disminuida, ¿sí? Se encuentran en situación de neutropenia por alguna alteración específica. Por ejemplo, pacientes que se encuentran en tratamiento con quimioterapia, pacientes esplenectomizados, ¿sí? A quienes se les ha extirpado el vaso, pacientes que se encuentran con un tratamiento prolongado de corticoterapia, pacientes con HIV, etc. En este caso, los pacientes van a encontrarse en habitaciones donde no se permite el ingreso de ningún elemento que no sea propio de su unidad. Por ejemplo, libros, flores, comidas, bebidas, etc. Y se va a restringir la visita al máximo posible. El personal de salud debe utilizar equipo de protección personal completo. Esto incluye cofia o gorro, camisolín descartable, guantes no estériles, barbijo triple capa o barbijo quirúrgico y uso de botas, es decir, EPP completo. En este caso es importante tener en cuenta que el paciente se encuentra neutropénico, por eso queremos proteger el estado de salud de este paciente y no poner en riesgo, es decir, no transmitir ningún tipo de agente que pueda ser altamente patógeno y virulento para este tipo de pacientes. Por lo tanto, cuando hablamos de precauciones de aislamiento, hacemos referencia a la transmisión por contacto, que puede ser directo o indirecto, a la transmisión por gotas. Recuerden que en este caso las gotitas de flush, las famosas gotas de flush, los agentes patógenos se encuentran en estas partículas mayores a 5 micrones. Luego se encuentran la transmisión respiratoria, el aislamiento respiratorio o aislamiento aéreo,
donde los agentes patógenos se encuentran en partículas iguales o menores a 5 micrones. Por eso requerimos otras medidas y barbijos de alta filtración. Y por último se encuentra el aislamiento inverso, que es el aislamiento que vamos a aplicar en pacientes neutropénicos. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Nos vemos.